Con el libro de Juan entonces, ayer estábamos viendo cositas que eran muy interesantes en cuanto a la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él nos libertó y al final concluíamos que éramos libres de la esclavitud del pecado, de la ley de Moisés, de la condenación, de las acusaciones de nuestra conciencia, de la ansiedad y las preocupaciones, del temor, del egoísmo, del dominio del hombre, de los falsos amos espirituales y de los vicios y placeres mundanos. Hasta ahí terminábamos. Jesús les habla de esto y le habla de esto a un pueblo que ha estado alejado de Dios, que aunque tienen la ley de Moisés, están alejados de la presencia del Señor. ¿A quiénes les está hablando Jesús? Le está hablando a un pueblo que creía tener la verdad del Evangelio, que creían que ellos disfrutaban de esa bendición de Abraham y que quién más que ellos podrían disfrutar de todas esas grandes bendiciones porque era para ellos. Es más, si alguien quisiera recibir la salvación era a través de ellos. Uno mira la respuesta que ellos dan frente a esto que Jesús habla de ser el libertador, si el Hijo libertador, ser verdaderamente libres. Y ellos le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú puedes decir que seremos libres? Es algo contradictorio, porque si notamos en la vida del pueblo de Israel, hubo épocas, siempre que ellos se alejaban de Dios, entraba la esclavitud a sus vidas. Y uno lo nota en el ser humano. El ser humano no es libre. El ser humano, si no está bajo el dominio del Señor, si no está bajo la cobertura del Señor, siempre será esclavo. Hablábamos ayer, ¿cierto? Del pecado, de la condenación. En el caso de los mismos judíos eran esclavos de la ley de Moisés en un sentido, porque al no ser renacidos en Dios, el vivir para Dios pudo haberse vuelto gravoso. Disculpenme, pero está venteando mucho y entonces empieza la cámara a sentir ese ruido. Entonces todo eso, alrededor de ellos, pues estaba mostrando que era un pueblo que no era libre. Ellos fuera de eso, recuerda, cuando ellos dejaban la cobertura de Dios, entonces ya entraban en esclavitudes. Por ejemplo, en Egipto fueron esclavos, ¿cierto? Y toda esa época que a ellos les tocó vivir en los imperios, por ejemplo, los medos, los persas, los babilónicos, los griegos, los romanos, todas esas, hubo una gran influencia sobre ellos y ellos fueron esclavos. En ese momento que estaban diciendo, nosotros no somos esclavos de nadie, eran esclavos del imperio romano. Pues entre ellos, nosotros escuchamos hablar de, por ejemplo, casos como Mateo, que era recaudador de impuestos, que era un judío recaudador de impuestos para el imperio romano, el imperio que los tenía ellos subyugados en esa situación tan difícil que a ellos les tocó vivir, de estar bajo el dominio de esta gente. Entonces uno dice, Dios mío, esos esclavos sí eran. En ese momento que Jesús estaba hablando con ellos, eran esclavos, no eran libres. Los soldados romanos estaban por todas partes. En la escena que nosotros vemos y nos llega a la mente tal vez de las películas aquellas, pero también es de lo que leemos en la escritura, los soldados romanos gobernando, el César, los Herodes, que estamos hablando de gobernante, el emperador, el que gobernaba sobre las provincias, el que estaba en la misma Jerusalén gobernando ante ellos. Entonces hablábamos de el César, de los Herodes, hablamos de Pilatos, y estamos mirando y dices, Dios mío, había un momento muy difícil para ellos, y fuera de eso, de una u otra manera había una influencia hacia ellos, porque el Sanedrín era como la forma en que el imperio se acercaba a los judíos y los controlaba, y ellos, aunque estaban bajo el imperio, tenían cierta influencia, entonces también abusaban del poder. Parece ilógica, ¿cierto? Nosotros nunca, no somos esclavos de nadie, somos linaje de Abraham. Es verdad, ellos tenían las promesas
de Dios a sus vidas. Pero las promesas de Dios en ese momento, en cuanto a la bendición que ellos podrían disfrutar de lo que Dios les quería dar, al ellos haber sujetado sus vidas, haberse alejado de Dios y de su palabra, entraron en esclavitud. Yo creo que en el ser humano pasa lo mismo. Cuando nosotros al Señor le decimos, Señor, yo quiero tener control de mi vida, no controla Dios nuestra vida, no tiene una autoridad sobre nosotros. Entonces ahí sí estamos hablando nosotros que hay una esclavitud. Entonces uno mira que, por ejemplo, alguien que ha entregado su vida al Señor Jesús y venía con una vida difícil, su carácter, vicios, en un estado de estos, pues la persona vuelve nuevamente a ser esclava y uno empieza a ver que se le levanta, algunos decimos el hombre viejo, de acuerdo a lo que uno ve en las Sagradas Escrituras. Entonces las características de la persona vuelven a esas cuando no tenía al Señor en su corazón. Ellos creían que los méritos era porque eran hijos de Abraham. Jesús, en el capítulo 3 de Mateo, en el verso 9, les habla a ellos y les dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y lo que, al mirar el contexto de lo que el Señor estaba hablando en ese capítulo 3, bueno, el 3 era de Mateo, uno se va a dar cuenta de que lastimosamente esas promesas dadas a Abraham y que Dios tenía para con el pueblo de Israel y que él quería dar, ellos no la estaban llevando a cabo. Porque, por ejemplo, cuando Juan les habla ya en Mateo 13, ellos, sus comportamientos no correspondían a la palabra, y en esa predicación de Juan él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el verso que sigue más adelante dice que el hacha estaba puesta y que ya Dios con ellos, que Dios iba a extender la salvación a la gente que quisiera recibir la bendición. ¿Por qué Jesús en este caso les hablaba de la necesidad de libertad? ¿Y por qué cuando miramos ese contexto de Mateo nosotros observamos esa necesidad? Bueno, aquí de que Dios le puede levantar hijos de Abraham, por un lado, y en lo que le está diciendo Juan el Bautista en Mateo, porque la promesa que Dios dio a Abraham, que leyéndola despistadamente uno dice: bueno, de ti haré una gran nación, pero también le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No. Dios le dio una promesa a Abraham que realmente tiene varios aspectos. La promesa, una promesa para la descendencia de él, a quienes fueran engendrados en Abraham, bien, sí, bien. Pero hay una promesa de bendición para todas las naciones de la tierra. Jesús viene y, como dice en este estudio que estamos viendo, Juan, a los suyos vino, pero ellos no le reciben. Y Juan nos va a decir también: mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, ¿cierto? En unas cartas, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En Abraham nosotros tenemos la bendición. Nosotros tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa promesa a Abraham se hace carne también nosotros. Benditas todas las naciones de la tierra. Somos parte de esas naciones de la tierra que hemos recibido el mensaje del Evangelio y lo hemos recibido. Hoy somos hijos de Dios. Algunos dicen que somos el Israel espiritual. Yo creo que nosotros somos más que un Israel espiritual en la comparación de Israel. Romanos va a colocar una doble posición, ¿cierto? Del judío, pero va a también colocar la nuestra como hijos de Dios. Nosotros somos el cumplimiento de esas palabras que estamos viendo, que aún el Señor puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Sí. Porque ellos crean que no, es que nosotros heredamos. Y es algo que yo creo que tiene comparación a lo que hoy en día pasa, porque hay gente que cree que heredamos la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Un momentico.
¿Qué significa eso? Ah, no, que si yo creo, mi familia también va a llegar al Señor. Yo creo que, primero que todo, tengo que analizar a quién fue dado el texto. Y no fue dado a nosotros. Este hombre creyó y en su casa creyeron. Fueron palabras a este hombre. Creo que si oro por mi familia, intercedo por mi familia, va a llegar. Puede Dios obrar y puede tratar con ellos. Pero la decisión de salvación va a ser individual. Tú no puedes decir, es que mi mamá es cristiana, yo creo, la iglesia cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tú y tu casa, entonces yo soy salvo y seguiré en mi embriaguez, seguiré en mi vida. No, porque esa doctrina de la salvación bíblica, y si tú vas a mirar a la luz de la Biblia, la doctrina de la salvación y el pecado, cada individuo va a ser confrontado a recibir a Jesús en el corazón. La decisión es individual, no es porque mi madre, mi padre, mi familia sea creyente que yo lo voy a obtener, no. Yo debo de tomar, reconocer mi esclavitud. Ellos no quisieron reconocer. Estaban hablando con el mismo Cristo y ellos dijeron, no, esto es hereditario. La bendición es de Abraham para los hijos y nosotros somos hijos de Abraham y nuestros hijos en bendición. No estamos en esclavitud. Jesús les habla de la esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, pues, ¿qué libertad? Nosotros no necesitamos libertad. Bueno, en el camino del evangelio yo también lo veo a veces cuando uno predica en las calles y la gente dice, no, pues que yo no tengo ningún problema. Cuando hablamos con personas haciéndoles ver la necesidad que tenemos los seres humanos de salvación, prácticamente le dicen a uno, no, yo para qué voy a ser salvo. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. No, no. Este texto está mostrando un pueblo judío que le está diciendo al mismo Cristo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. ¿Cierto? Entonces le dicen a Jesús, ¿usted cómo nos va a decir a nosotros que nosotros vamos a ser libres? Ese concepto de verdad y ese concepto de libertad es el que ellos no van a entender. ¿Cómo ellos entendían que no habían sido esclavos de nadie? Si en ese momento estaban bajo, ya les había hablado, ¿cierto? Egipcios, medos, persas, griegos, en este caso el imperio romano, asirios, sirios, bueno, todos ellos habían tenido autoridad sobre ellos, fueron muchos años, usted se va a mirar en el tiempo de la diáspora, el mundo vivió varios imperios, Daniel los había profetizado, ¿te acuerdas que en las visiones de Daniel vio al oso, vio una infinidad de poderes que iban a estar ahí, pero veía una roca que obraba ya no solamente viendo estos animales que lo representaban, sino que también viendo esta imagen de esta figura babilónica, como una piedra rompía esto y era la libertad que Cristo podía darle al mundo de los imperios. Yo te quiero decir, hoy se habla en el mundo de estas cosas que estamos viviendo. Algunos dicen que es el fruto de una conspiración mundial, que eso tiene que ver con estas redes, con una forma de estas redes, y esas cosas pueden estar funcionando en el mundo. Y el mundo tiene que estar alineándose hoy para darle pie a un gobierno mundial que vendrá al mundo cuando nosotros como iglesia no estemos. Eso sí puede pasar. Pero nosotros podemos mirar aquí que Jesús nos ofrece libertad. Quienes tenemos al Señor somos libres. Somos libres. No como los judíos lo estaban viendo en el momento, porque ellos bien esclavos, bien atemorizados, con una situación bien tremenda, tenían temores, no podían tomar decisiones como nación, ellos no estaban organizados con los poderes. Nosotros las naciones de hoy tenemos mucho parecido a Roma. Sabes que el derecho que nosotros tenemos y la forma de gobierno nuestra, el Senado y todo eso, vienen de esa figura que los griegos y después vinieron los romanos, establecieron como los poderes de gobierno, como el gobierno funcionaba. Antes habían senadores y había un monarca, pero entonces pues era el César, que era un título tremendo porque ya era un semidios en la tierra, pero era una forma, y nosotros notamos que hoy en día el mundo está bajo esos poderes, como estuvieron y como cuando Jesús lo habló estuvo, pero Jesús hablaba
de una libertad que ellos podían experimentar. Ellos no eran libres. De hecho, estaban bajo esos yugos porque Dios permitía que cuando ellos le daban la espalda a Dios, quedaban bajo los yugos de esos imperios. El creyente, cuando está alejado de Dios, hay alguien que gobierna su vida. Tú tienes a alguien que tiene influencia y control de tu vida. Cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesús, eso es algo especial. Y en esa época sucedía mucho con los judíos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que hemos hablado, por ejemplo, que los esclavos podrían en algún momento entre los judíos adquirir la libertad, pero algunos veían que sus amos habían sido tan especiales y tan buenos con ellos y tenían un trato tan humano con ellos que ellos se regalaban y mejor dejaban que su oreja se horadara, hicieran un hueco en su oreja y colocar ahí una señal de que yo pude alcanzar la libertad, pero decidí quedarme con este que es mi mejor amo. En el mundo la gente sirve, pero cuando estamos con el Señor hay algo más diferente al esclavo que se oraba, porque nosotros ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado, pero sí somos esclavos de la justicia en un sentido. Nos encanta vivir en bien, tener paz, tener al Señor. Él nos ha dado la libertad. ¿Qué es la libertad? El concepto de ellos de libertad era como raro, pero el concepto de nosotros es peor. Porque el concepto de libertad, humanamente hablando, es libertinaje. Se va el juez de la casa y dice, no quiero nada con mi familia, me voy, me largo. Si la familia tiene ciertas posibilidades económicas, te vamos a desheredar, vas a perder los privilegios. No me importa, yo me voy a hacer vida, yo voy a hacer mi vida, mi mundo, mis cosas, dejen de molestarme la vida, chao, se va. ¿Para dónde se va? Si no tiene recursos económicos, tal vez tenga unos pocos y los gastará, y si no los tiene, para vivir en una casa, si no es propia, aún siendo propia, si no es propia hay que pagar arriendo y servicios. Si no es propia, si es propia hay que pagar impuestos, un arriendo más chiquito, entre comillas, hay que pagar impuestos y hay que pagar servicios. Siempre hay que darle cuentas a alguien. Entonces la libertad que la gente dice que yo soy libre, la gente no es tan libre como la gente piensa ser libre. A alguien le tienen que rendir cuentas. El que dice que es libre y que no le da cuenta a nadie, si no tiene una cédula, no puede salir a la calle. Amigo, su cédula, ¿no? ¿Para qué? Yo soy libre. Usted ya no es libre. Vaya para el monte a ver si de pronto por allá y no se deje coger del ejército, de la policía, porque no tiene documentos, va a tener problemas. Siempre hay que darle cuentas a alguien. Hay dos poderes grandes a nivel espiritual, el bien y el mal, Dios y Satanás. Alguno de los dos está con nosotros. El Señor permite que nosotros seamos libres, pero la libertad que el Señor nos da depende de nosotros estar sujetos a sus leyes, a sus principios que no son gravosos. Ni siquiera deben, cuando el Señor nos liberta, los coloca en nuestra mente y corazón. Hay libertad. Hay libertad. ¿Hasta dónde va mi libertad? Pues el Señor la traza a través del Espíritu Santo y me dice, cuidado, un semáforo en rojo. Alguien tiene un concepto de libertad que me parece muy especial. Y el concepto de libertad es que mi libertad llega hasta donde empieza la de mi vecino. Esa es la libertad. Y en el caso de las Sagradas Escrituras, la palabra, dentro de todo el marco de la palabra, yo puedo disfrutar. No hay una opresión, pero tengo que estar bajo los principios de Dios. Estos hombres en ese concepto raro que tenían de libertad, ellos estaban bajo el Imperio Romano. Estaban esperando a un Mesías. A Jesús no lo recibieron porque Jesús no tenía el concepto no les ofreció el concepto de libertad que ellos esperaban. Porque el concepto de libertad del Señor Jesucristo es mucho más grande. A pesar de las barreras humanas hay libertad. Tú hoy puedes, a pesar de las barreras humanas, tener completa libertad. Hablaba con una persona que su hijo es adicto
Y ese muchacho estaba en la casa que se enloquecía. No, 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 yo necesito calle, yo necesito calle. ¿Pero para qué necesita calle? Pues para conseguir la droga y para poder estar en la calle haciendo sus cosas. Entonces le pregunto yo, ¿y cómo va el muchacho? No, él ya no está en la casa. ¿Cómo? Sí, él viene a dormir. Se fue a trabajar en una de esas aplicaciones en la moto para poder... Tiene que trabajar. Primero para conseguir dinero. Para disfrutar de sus cosas. No hay una verdadera libertad. No la va a tener, no la va a tener. Es el concepto de él de libertad. Jesús les dice a ellos en el verso 34 para aclararles y hablarles del concepto bíblico de libertad. De cierto os digo que todo aquel que hace y el concepto que les está dando que dice que hace pecado, esclavos del pecado, ese concepto de hacer pecado es poión, es un participio presente activo que está hablando acerca de un hábito o de una práctica continua. Tiene un verbo que es oye, y es una práctica continua. Entonces la persona que practica continuamente el pecado. Hablando del pecado, podríamos decir, ¿nosotros somos totalmente libres del pecado? No. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos santos para Dios porque somos separados para Dios. Y en el momento que el pecado entra a nuestra vida, escúcheme lo que voy a decir, espero que lo escuches bien porque esto se puede prestar para malos entendidos, porque el concepto de la salvación bíblica es hermoso. Si tú eres un hijo de Dios y pecas, entonces ya pecaste y ya no soy hijo de Dios. Que ese es el concepto que hemos venido hablando todos estos días legalista. Yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que hacer cosas para que Dios se sienta feliz conmigo, porque Él se siente feliz con los que se la pidan. Un concepto muy de San Agustín, el personaje aquel que hoy conoce la tradición romana y que porque hay que lapidarse, que no. Entonces yo hoy soy hijo de Dios, ay, hoy soy hijo de Dios, qué rico. Hoy me estoy manejando bien, al otro día me manejé mal, ya no soy hijo de Dios. Entonces me reconcilio con Dios y vuelvo a ser hijo con Dios. Venga. Si tengo la naturaleza nueva y soy regenerado, esa naturaleza que vive en mí, es la que en el momento que yo he fallado, y donde el texto bíblico, bueno, toda la Biblia, pero hay textos muy claves, dice que si yo he pecado, abogado tengo para con el Padre Jesucristo el justo y puedo venir y reconocer lo que Dios hace. He perdido la salvación porque pequé. Yo puedo reconocer mi pecado ante mi Señor. Él es mi Dios, Él es mío. Y puedo estar en los caminos del Señor y soy como el ejemplo que he colocado del animalito aquel que le encanta estar en la mugre, ese no ha nacido de nuevo. Pero cuando he nacido de nuevo, peco sí. Dejo de ser santo en ese momento, yo soy hijo de Dios. Y si esa naturaleza está en mí, yo me acerco al Señor. Confieso lo que ha ocurrido y el Señor es tan lindo. Porque es la obra del Espíritu Santo que cada día nos limpia y nos regenera. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando eso sucede, y ese es el efecto continuo en nuestra vida, entonces todos los días vamos a la palabra, nos lavamos, nos limpiamos, estamos en Él. Si tengo en mis manos una hoja, vamos a ver si por aquí encuentro una de tantas hojitas que tengo por acá. Un pedazo de hoja, voy a utilizar solo un pedazo de una hoja que tengo acá, ¿cierto? Esta es la hoja que tengo en mis manos. Esta hoja. ¿Ves la hoja? Y si yo en un momento hago esto, estos lapiceros que tengo acá, me han mandado a recoger. Ya. Y te digo, ¿qué ves? ¿Qué estás observando en este instante? Es factible que tú me digas, estoy observando un punto rojo en una hoja.
Dios no observa como nosotros observamos. ¿Sabe que hay acá? Una hoja blanca con una pequeña mancha roja. Pero la hoja está casi, sí, aquí la puedo ocultar. La hoja está en un estado de estar casi completamente blanca. Pero nosotros vemos esto. Qué lindo es Dios. Que Dios nos santifica y permite que nosotros, cuando fallemos, seamos en la gracia de Dios. Porque estoy en proceso de regeneración, he sido regenerado en el Señor. Él puede obrar en mi vida. Es la gracia de Dios, no depende de mí. Si hoy esta hoja está blanca, nosotros llegamos al Señor sucios, manchados. Ni el Señor en la obra de regeneración nos ha ido transformando. Nos identificamos con Él. No hay esfuerzos. Si tú haces gran esfuerzo para mantenerte con Dios, y yo no sé qué lucha la mía, estoy luchando para... Entonces la gracia de Dios no se ha derramado. Porque la gracia de Dios se derrama y nosotros vivimos para Dios. Amamos a Dios. Caminamos con el Señor. Y el caminar hace que nosotros nos vamos alejando de toda especie de mal. ¿Por qué? Que lo tengo a Él y la nueva naturaleza que yo tengo no me va a incitar al pecado. Esta es una naturaleza en Dios, pero si yo voy, y eso lo ve usted, ayer estábamos hablando de unos tapabocas, entonces alguien me decía, yo quiero un tapabocas de esos, yo tenía uno clarito. Y me decía, pero yo quiero uno así, pero negro, porque el blanco es muy ensuciador. No me reí. No. El negro es ensuciador y el blanco es ensuciador. El negro encubre la mugre. El blanco la muestra. Yo prefiero el blanco en mi tapabocas, pues, porque yo me doy todos los días. Si es desechable, descartarlo. Si puedo reutilizarlo, hacerle aseo todos los días, bueno, el tiempo que deba de hacerlo. Pero blanco me doy cuenta cuando lo afecto, negro no. Vivíamos en el pecado y cuántos pecados cometíamos, eso era una locura. Ahora que andamos con el Señor, al vernos a través de este espejo, nos vemos sucios. El concepto de los judíos de pecado era el tapabocas negro. Ellos no veían el pecado en ellos, porque eran hijos de Abraham. Yo tengo tapabocas, yo lo tengo. Esto es tener un tapabocas, no estar limpio. Y el concepto que el Señor les habla es: ustedes están sucios. Ser hijos libertarios, ser verdaderamente libres. Claro, nos manchamos, el blanco se tiende a manchar, pero ¿para qué lo tenemos nosotros a Él? Para que lave, quite. En el Antiguo Testamento ellos traían cada año un sacrificio delante de Dios. En el tiempo de Jesús ellos traían sacrificio. Ahí le doy Dios, ahí le cumplo. Esos son conceptos que a veces nosotros tenemos porque nos metemos en esos conceptos de que yo le doy a Dios y Dios me tiene que dar. Dios, ¿por qué yo estoy pasando esto si yo voy a la iglesia, ayuno, oro, fariseísmo? Pero ¿qué tal si nosotros somos nosotros? Y a medida que la gracia de Dios aumenta en nosotros, vivimos para Él. No hay un esfuerzo, ¿no? Sí hay una disciplina de vida, claro. Ahora hablamos del concepto de libertad. Hay una libertad hasta un punto. Y para yo conservar cosas, pues hay una disciplina de vida. Pero son ricas. La disciplina de hablar con Él a diario. ¡Qué hermosura! En el campo humano, ¿a quién le choca hablar con? Cuando, ¿se acuerdan? En el tiempo de que alguien está en enamoramiento, habla 4, 5, 6, 8, 10, 12 horas con su novia, le chocará, le molesta, será una carga hablar con su novia. No, eso no es una carga. Es una carga acercarnos a Dios, congregarnos, estudiar la palabra, orar, estar en intimidad con Dios. Estas cosas para nosotros se nos hace necesario crecer en la palabra, unirnos, ir y mirar qué es lo que la palabra tiene para mí, y al terminar una disertación de estas, escuchar esta parte de la palabra.
quedarnos nosotros en la casa y bueno, hermanos, esas gracias, usted ya se fue, pero venga, es que esto me deja muy inquieto, yo voy a seguir mirando acá porque esto está rico. Eso es la libertad que hoy Jesús les está hablando a ellos. Ellos eran religiosos, no lo vieron de esa manera, no vieron lo que el Señor les estaba colocando ahí para que ellos disfrutaran lo que Él venía a traerles. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Son pecadores. Oigan a Jesús. Nosotros tenemos nuestra forma de aparentarle a Dios. ¿Sabes que los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían los pecados de ellos? Ellos necesitaban ser regenerados, transformados. Eso lo iba a hacer Jesús. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. El nuevo nacimiento, cuando comienza el Evangelio de Juan, está hablando de esa necesidad que el hombre tiene. Al reconocer que está en pecado con Dios. Porque tú y yo confesamos cuando llegamos al Señor en nuestra relación con Dios. Algunos lo hacen a través de una oración de fe. No soy muy amigo de las oraciones de fe de ese tipo. Soy más amigo de que la persona se dé cuenta de su necesidad de Dios y con su propia vida le diga: Señor, yo quiero que me transformes y me cambies. Yo acepto que soy pecador y acepto que la gracia me cubra y me transforme. Romanos capítulo 6, verso 12, bueno, ahí van adelante. Va a hablar acerca de cómo considerarnos viejos a la nueva vida y cómo debemos rendir nuestra vida al Señor. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros como vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la base de la muerte al pecado, la muerte en Cristo. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Algunos creen que se habla de la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, la ley del pecado. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Jesús venció al pecado, venció la muerte. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, fuisteis entregado, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Colocarme en las manos de Dios. Es ese concepto de libertad, libertinaje. Muere cuando yo entiendo que o estoy de este lado o estoy de este lado. Con Cristo, sin Cristo. Y el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. El fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siempre hay que estar bajo. No estás bajo el Señor o bajo el adversario. ¿Cuál de los dos gobierna tu vida? Alguien va a gobernar. El hecho de que el día que nadie te gobierne es porque tú eres Dios. Alguien gobierna tu vida. Uno de los dos. El que quiere libertad en la calle se sujeta a su familia, al sistema, a las cosas.
O abajo se tiene que sostener, a alguien se tiene que someter afuera. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pero la servidumbre de Dios, esa oreja horadada que tenemos hoy, es lo más lindo, vivir para Dios. No hay nada más que ir con Dios. Entonces somos siervos de Dios y tenemos vuestro fruto para la santificación y como fin nuestra vida eterna. Vivimos, cada día nos santificamos más. La regeneración. El fin nuestro, estar en el Señor. Y entonces ahí es donde viene ese texto tan conocido, tan tradicional, y esa frase que todo persona cristiana evangélica se la sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. Pero mire todo el contexto que está hablándonos y llevándonos a esto. La vida, esta vida, el pecado, las dos posiciones, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos algo que nos amarre. ¿Cómo así, pastor? Pues te está diciendo o a este, y yo no quiero estar ni con este ni con este. No es posible. Nosotros fuimos creados para. En el caso de los seres humanos fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Tú no puedes cambiar el propósito. Todo lo que existe tiene un propósito. Esta Biblia tiene un propósito. Este mouse tiene un propósito. La ropa tiene un propósito. Estos lentes tienen propósito. Tu vida tiene propósito. Si no encuentras el propósito de Dios para tu vida, no lo vas a lograr. Entonces tienes que vivir y tienes que tener en tu vida hoy un propósito. Si no tienes un propósito en la vida, no hay nada. Tu vida es miserable. Hay algo de Dios para nosotros. Hay gente que está engañada, sí. En 2 Corintios Pablo está hablando de eso en capítulo 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Entonces nota qué cosa tan bárbara cuando tú y yo no tenemos la libertad y la vida en Él. Él les habla de esta libertad. No lo entendieron, pero vivían bajo el pecado. Todo Juan nos está mostrando hasta este momento, si lo vemos también en este sentido, a Cristo como el libertador, y Cristo en el camino de Juan hasta el capítulo 8, poco a poco nos está llevando a una situación en la que hay el ser humano, la necesidad del ser humano de Cristo. El ser humano tiene un hábito, tiene una costumbre. Los actos repetibles del ser humano son actos de pecado. Alguien decía, ¿cómo rompo un hábito? Con otro hábito. Hay gente que tiene hábitos de tomar bebidas alcohólicas, fumar, maldecir. Son esclavos de sus hábitos y de sus costumbres. Jesús les dice en el verso 35, hablándoles a ellos, a los que se consideraban hijos de Dios y que tenían las promesas de Abraham, y Él les dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Y ellos lo sabían muy bien, ¿sabes por qué? Porque ellos se contaban la historia del hijo y del esclavo, Ismael, Isaac. Quedó Ismael en la casa. ¿Era hijo de Abraham? Sí. Vámonos para Gálatas capítulo 4. Creo que es desde el verso 20-21. Que nos va a hablar acerca de... O sea, ya Pablo lo va a ampliar. Realmente el Señor Jesucristo lo habló. Y los apóstoles pues vinieron y en las cartas nos están ampliando todo enseñanzas de la doctrina de Cristo. Entonces ya en esta parte está diciendo
hablando de la ley y la gracia, cómo se vivía en el Antiguo Testamento, lo que Jesús venía a plantear frente a lo que ellos tenían, pues Pablo es más en esta parte pues conocedor de la ley y eso, y cómo aplicar lo que el Señor le enseña a los discípulos aquí en Galacia, en donde esas iglesias de Galacia tenían una influencia muy grande de los judaizantes, cristianos, legalistas. Estos eran, ahí sí había legalismo, porque ellos vivían bajo la ley de Moisés. Entonces venga, vivan bajo los conceptos. Ustedes se entregaron a Cristo, y ay, qué bueno, les gustaría ser prosélitos. ¿Ser qué? Pues o sea, se tienen que circuncidar, no van a entrar al templo, ustedes son cristianos de tercera categoría. Venga, es que ustedes son nosotros somos hijos de Dios. No, los de Abraham somos hijos de Dios. Venga, no. Yo creo que ustedes están equivocados. Nosotros, es más, ustedes deben de entender que Cristo es el cumplimiento de la ley. No, eso depende de nuestros actos, porque así lo veían. Imagínense, la carta de los Gálatas fue escrita más o menos en el año entre el 49 y el 52, y todavía había gente así, que supuestamente eran cristianas. Todos estos conceptos que a veces nosotros tenemos de hacer para Dios, de pagar un precio para Dios, de sacrificarnos para Dios, de vivir una... En la iglesia tengo algunos hermanos, y los hermanos vienen algunos vienen de conceptos muy, yo hago para Dios, muy legalistas en ese sentido. Y me da risa porque yo a veces pues veo el tiempo de oración y nosotros oramos a Dios y lo alabamos y nos gozamos y entramos en la presencia. Pero a veces es como, para hacerlo para Dios cambian la voz y, ay, queridos hermanos, aquí. La voz de ellos es la de ellos. Y se enfrentan a Dios y le hablan así como unos poetas y todo. Entonces terminan el tiempo de oración y ya terminamos el tiempo de oración, ¿no? La naturaleza nuestra gesta. Y se le acercan a uno y dicen, hermano, ay, qué tiempo de oración, qué tal. Y al momentico le dice otra cosa, si ese es él, ¿por qué cambia? Eso es como ser hipócritas, perdonen. Así nos enseñaron. Alguien me puede estar escuchando, ay, pastor, ¿cómo? Si ahí nos enseñaron y a veces delante de Dios somos otros, cuando nosotros somos nosotros. Presentarle a un pueblo como lo veían ellos, no aceptemos a Cristo, pero vivamos bajo la ley, y no cambien, no pongan máscaras. Dios te conoce desde el vientre de tu madre, no le aparentes a Dios nada, Él te conoce, esa es la gracia de Dios, vivir bajo la gracia de Dios. Hombre, que la gente me vea a mí como el pastor de ellos, como un ser humano común y corriente, no hay nada mejor, para que yo a quién tengo que esconderle, a nadie, tengo al Señor. Entonces uno vive una vida libre. No es mejor vivir bajo la gracia de Dios que vive uno la vida como es. No hay que esconder, no hay que aparentar. El Señor los está llevando a ellos a un punto, pero no solo a ellos. Yo creo que eso que está hablando la palabra nos está llevando a nosotros a este punto. Entonces dice el verso 21 en adelante, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque Cristo está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es como una comparación de bajo la gracia, bajo la ley. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a los hijos para esclavitud, y este es Agar. ¿Cómo se sentirían los judíos escuchando a Pablo hablando de esto? ¿Con quién lo está comparando? Con los hijos de Agar. Porque Agar en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Y está hablándole a los cristianos en ese momento que están ahí en Galacia, a los que le están invitando a vivir bajo la ley. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No está hablando a los judíos, está hablando a los que hemos nacido en el Señor. Ay, qué cosa tan especial. Pero como entonces el que había nacido según la carne, los judíos pues están en esta alegoría, perseguían al que había nacido según el Espíritu, así también nosotros vemos que nos acusa el legalismo. No sienten paz. Nos ven disfrutar la paz de los hijos de Dios y no, ustedes tienen que estar así, tienen que estar en el sistema, tienen que estar porque es que así es que tiene que andar un cristiano. Y la mujer o el hombre que no haga esto está en condenación porque es que es la ley. ¿Y quién lo dice? Lo dice la ley, lo dice el hombre, lo dice el mandamiento de hombres. Lo dice la Santa Iglesia Fulana de Tal, sectarios. Eso me suena a religiosidad, eso me suena a conceptos salidos de lo que es la palabra de Dios. Es que una verdadera hija de Dios se pone o no se pone, hace o no hace, en cuanto a cosas materiales. Una verdadera hija de Dios es renacida en Él. Es una mujer que ama como Cristo ama, que ora por los perdidos, que es de testimonio. No me juzgar que si se pone o no se pone, que si se hace o no se hace, que si que le coloca o no se coloca, como el judaísmo. Y en el caso de Jesús, preocupados por guardar. Hasta el momento, ¿qué ha hablado Jesús con ellos en Juan? Que si guarda el día de reposo, que si no lo guarda, que porque sanó un ciego, imaginen, nadie lo pudo sanar y él lo sana, y que porque lo sanó. Que si, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en Juan. No, que si guardan o no guardan, traen una mujer al Señor, vea, apedrémosla. ¿Y dónde está el que estaba con ella? No, es que es uno de nosotros y nosotros vivimos muy bueno así, pero queremos que usted juzgue a otros. Una hipocresía en su concepto religioso. No tenían paz. Hay gente que no tiene paz. ¿Qué tal si la gente que te rodea, que son hermanos en la fe, vieran quién es verdaderamente usted? Sus luchas. Los que viven bajo ese concepto de los santos somos, ni sudamos, ni nos da mal olor. No. Qué bueno la gracia de Dios. No estamos hablando de salir de la gracia de Dios al libertinaje. Estamos hablando de estar en las manos de Dios. Esa es la gracia de Dios. Somos libres. Él nos ha libertado del poder del pecado. Ni esa vida, ese señalamiento, esa locura que hay. No, eso es una locura, hermano. Eso es una locura. Entonces, hablando de ese, esto es tan lindo, hermano. Le digo, no entra un solo texto de esto, si puede irse pasear por toda la Biblia y darse cuenta de, porque esto que está hablando Pablo es exactamente la aplicación de lo que Jesús está enseñando acá en Juan 8. Más que dice la escritura, bueno, desde el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora. Los legalistas persiguiendo a los hermanos de Galacia. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Les dijo a los judíos, ustedes si siguen viviendo bajo las normas y esas cosas, perderán. Tienen que recibir la gracia de Dios. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Muy bien, hermano. Lo que Jesús estaba planteando aquí es para moverle el piso a cualquier judaizante. Los mató con eso. El concepto de esclavitud de ellos no era el verdadero. No correspondía a esto. Por ahí me dice de ahorita, pastor,
Con todo respeto, usted antes no pensaba así. No, yo fui esclavo del legalismo. Yo no conocí la escritura de esa manera. Yo la escritura, conocí la escritura más hacia el Antiguo Testamento, que es más predica, allá se predica más del Antiguo Testamento que del Nuevo en ese tipo de lugares. No se conoce al Señor Jesús, no conocen al Señor Jesús. Se conoce a un Dios de castigo, de miedo. Todos los días el infierno se les aparece para destruirlos. Y yo le digo una cosa, como Jesús les está hablando a los judíos, estamos viendo la enseñanza de Jesús, no estamos viendo la enseñanza de un pastor ni las enseñanzas mías, estamos viendo cómo Jesús les habla acá y cómo en Romanos vemos nosotros la posición y decimos, uy, es que es la Biblia, de resto son mandamientos de hombres. Puede caer uno en conceptos de querer por nuestros propios medios alcanzar la salvación con una buena vida. Sí. Entonces ese concepto de que, ay, ¿quién anda por ahí? El hermano fulano, ay, escóndase. ¡Qué miedo! ¿Quién toca la puerta? El pastor. Apague. Ay, yo así, ay, estoy en pecado. Una hipocresía. ¿Por qué no ser como somos? No estoy hablando de vivir en el pecado, estoy hablando es que la gracia de Dios es tan libre, tan especial. Porque ellos supuestamente iban para Dios. Pero mire que donde hay gente hipócrita de esa manera, cuando se abren los ojos, los más santos llenos de dinero, los más santos robando, los más santos tapando adulterios y tapando pecados. No es lo que el hombre puede ofrecer. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Pero cuando estamos nosotros como verdaderamente hijos de Dios regenerados, somos personas que entendemos que si nos sostenemos hoy no es por nuestros propios méritos, nos sostenemos solamente por la gracia de Dios. Por eso todos los días nos acercamos a Dios para recibir de su gracia. De Él tomamos y nos movemos. De Él tomamos y recibimos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No nos gusta la gracia. Venimos de una tradición donde teníamos que irnos, en el caso de los paisas, de rodillas hasta Girardota. Nos teníamos que ir arrodillados para pedirle a Dios y demostrarle cada año que Él era el santo y que nosotros teníamos que pagarle la promesa. ¿Quién puede pagar por la salvación? Ya la salvación fue pagada en la cruz del Calvario. Tenemos la bendición de Dios, no rechacemos lo que Dios nos está dando. Cuando yo pretendo hacerlo por mis méritos, se perdió la gracia de Dios. Entonces Jesús les dice en el 36, no, es que los judíos, pues como yo en mi vida conocí ese concepto tradicionalista de normas, de leyes, de legalismo. Yo puedo pensar mirar cómo pensaron los judíos en ese momento. En una cosa terrible. Terrible. ¿Cómo les daría de impaciencia y de rabia contra el Señor Jesús verlo predicar así? ¿Cómo les daría con Pablo que les habló y les dice, ustedes creen que son hijos de Abraham por Isaac y ustedes se identifican más con los hijos de la esclava porque viven bajo esclavitud? Y les dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de política. Está hablando libres con la libertad con que Dios nos ha llamado. Ustedes saben qué les dice Jesús después de esto. No se pierdan mañana a la misma hora, en este mismo lugar, porque esto está muy bueno. ¿O no? Jesús les habla, ustedes me quieren matar por lo que les estoy hablando, porque les estaba hablando acerca de los principios del reino de los cielos,
en cuanto a la salvación. El concepto de libertad que Jesús les ofreció, absurdo. Ellos esperaban un ejército que viniera con espadas, con ejército, con todo, y Jesús les viene a ofrecer libertad y no tenía ejército, ni tenía espadas. ¿Cómo Él puede libertarles a ellos de esa vida si ellos lo esperaban era con toda esa parafernalia que se monta el mundo? Sin embargo, muchos encontraron en Jesús la paz. ¿Quiénes fueron los que se acercaron más a Jesús? Los que no reunían las condiciones judías para ser salvos. Pedro, un vulgar pescador, un hombre de cero en conducta. Andrés, imagínense. Jacobo o Santiago. Juan, no, él era muy buena gente, solamente que por allá vio unos predicando y quería que les cayera fuera del cielo. Más legalista que cualquiera. Felipe o Mateo, que uno pensaría que hubiera sido Judas, hubiera sido Mateo Judas, ¿cierto? No, él era muy correcto en su contabilidad, solamente que era correcto para vacunar el pueblo y favorecer a los romanos. Santiago, ¿o qué diremos de Tomás en su incredulidad? O Simón Pedro, Judas Tadeo, o Bartolomé. ¿Cuál de los dos? Era más, allá habían de todo, gente subversiva. Mejor dicho, como termina diciendo Pablo, comienza en Corintios diciendo Pablo, lo vil y lo menospreciado ha llamado a Dios. ¿Y sabes quién es eso vil y lo menospreciado del mundo? Tú y yo. No, si tú te ves como una persona buena y te ves como una persona, es que, mejor dicho, casi que podemos decir, se ganó la lotería el Señor contigo. No, pues el día que llegó la salvación a tu casa ya estaba. Dios te necesita porque tú eres. Dios no nos necesita. Necesitamos de Dios. Somos grandes pecadores. Pastor, o sea que usted es una pecadora. No, pastor, ¿para qué lo escucho? Él es el santo. Ojalá cada día podamos verlo a Él y la gracia de Él derramarse en nosotros. El valor que tenemos nosotros, recuérdate, somos vasijas de barro, insignificantes. Pero hay valor en tu vida. Es ese valor agregado que Él colocó en esa vasija. Su gracia, su salvación. Y eso nos impregna. Y cada día al caminar, ¿te acuerdas lo que hablábamos ayer del amor? Cuando un hombre y una mujer se aman, se parecen. Nos identificamos con Cristo, caminamos como Cristo. La gente ve en nosotros a Jesús. Cuidado con presentarte a ti mismo. Presenta el que te ha dado el valor que puedes tener hoy. Presenta a Cristo en tu vida. Señor, cuando nos enfrentamos contra tu gracia, todos nuestros argumentos quedan por el suelo. Gracias. Porque esto no depende de nosotros, sino de ti. Gracias porque somos, en ese sentido, insignificantes. Hoy te tenemos a ti. Hoy hay un valor grande en nosotros, tú. No podemos decir hoy que no somos en ti nada. En ti somos tus hijos. Tenemos un gran valor, Señor, en tus manos. Pero todos los días dependemos de ti y recibimos de ti. Ayúdanos a ser tan sencillos y humildes que otros puedan llegar a tus pies y que podamos transmitir en ellos el amor que nos impregnó a nosotros y que hoy nos tiene en tus caminos. Gracias. Qué buena la fidelidad de Dios, ¿cierto? Bueno, esta noche seguiremos con Mateo.
Pero este tema que está así como jugoso, ¿cierto? Va a seguir mañana a mediodía, entonces a las 11. Entonces nos veremos mañana en esto tan especial. Y avante, avante con el Señor. Si quedaste inquieto, métete ahí a la palabra. Si no anotaste textos, devuélvate. Esto queda en Facebook Live, va a quedar también en YouTube, en el canal. Métete ahí y vuélvelo a leer. Sencillamente lee la escritura, escúchalo. Si crees que no, está bien, porque para eso estamos. Para escuchar y métete en la palabra, busca. Y lo más importante es que esperamos que el amor de Cristo nos invada a todos. Dios les bendiga.